Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana. Está junto a nosotros el pastor Joel Sandoval y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y muy contento de poder compartir con nuestros amigos que nos sintonizan diariamente en estos temas muy especiales de la Biblia, ¿no? El asunto del conflicto es algo complicado a veces entenderlo, porque Dios nos ha prometido tantas bendiciones y de improviso nos encontramos con situaciones difíciles. La semana pasada, ¿no es cierto?, conversábamos acerca de Pablo y este problema que tuvo también él con la rebelión, el conflicto, y esta semana vamos a abordar el Pedro y el gran conflicto. Pedro es un personaje muy importante en la Biblia, es el hombre que era impulsivo, pero cómo llegó a ser tan dócil para predicar el Evangelio. ¿Y cómo ves tú a Pedro en la Biblia, el personaje que escribe después, que da sus cartas, sus admoniciones? Bueno, a diferencia de Pablo, Pedro tiene un fundamento vivencial. Todo lo que él habla, los conflictos que él ve en la iglesia, son precisamente los conflictos que él vivió en su etapa de discípulo, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué manera él amonesta algunas actitudes en la iglesia, incluso también en aquellos que dejaron de ser parte de la iglesia y que de alguna manera él también lo vivió, ¿no? Claro, es bueno que uno se dé cuenta de estas situaciones puntualmente, lo que dice nuestro pastor acá, porque el vivir una experiencia y contar, yo la viví, yo lo vi, yo pasé por esto, es una fuerza poderosa para dar ánimo, pero especialmente en esta carta que Pedro, la primera y segunda, bueno, principalmente la primera, ¿no es cierto? La idea es que nosotros examinemos un poquito esta enseñanza de Pedro en relación a que la fe está llena también de oposición. Porque de improviso alguien te puede decir, mira, acepta a Cristo y tus problemas van a ser solucionados. De aquí en adelante serás solo felicidad. Y la verdad, las cosas que estamos frente a un conflicto que no nos deja tranquilo en absoluto en relación a lo que podría ser nuestra vida. A veces nos conlleva muchas situaciones. Interesante que ya en el tiempo de Pedro existía lo que hoy conocemos como presión social. Él también hace mención de agradar a quién. Entonces muchas veces nosotros queremos aceptar a Cristo Jesús, pero y la Biblia, su palabra nos dice que tenemos que agradarlo a Él, pero Pedro está manifestando que hay personas que aceptan a Cristo, pero muchas veces agradan a los amigos, el aspecto social. Es interesante, es una carta muy bien aplicada porque los problemas de la iglesia, los problemas que Pedro también pudo haber tenido, son temas que también se aplican perfectamente a nuestros tiempos. Exactamente, allí vamos a ver un poquito lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 al 10, donde expone alguna temática bien interesante que es muy útil para nosotros hoy. Él habla, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10 añade, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué espectacular expresión de Pedro para dirigirse a quienes quizás, como decíamos, estaban pasando o venían algunas persecuciones bastante fuertes. El gran conflicto se iba a hacer muy presente. Lo que Pedro está haciendo es, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él está trayendo algo tremendo, como tú dices ahí en Éxodo 19, la esencia del pacto. Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces lo que Pedro está haciendo es diciéndole a la iglesia cristiana
que ellos también son parte. Recordemos que en ese contexto de Pedro habían cristianos judíos, cristianos con raíces gentiles, entonces existía la posibilidad de que hubiese una especie de discriminación, ¿no? Los de raíces judías y los que habían aceptado al Señor siendo aún gentiles. Entonces acá él está diciendo, ahora todos nosotros, todos vosotros sois un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Y añade ese elemento, y fuisteis sacados de las tinieblas, fuimos llamados para la luz admirable, para anunciar, para testificar de Cristo Jesús. Entonces interesante esta conexión que hace Pedro, ¿no? Y me parece útil recalcar que, y lo hemos dicho varias veces en este programa, como Cristo en primer lugar, los discípulos, los escritores, toman del Antiguo Testamento para basarse en lo que van a decir y aplicarlo al Mesías que estaba y estuvo con ellos. En el caso de Pedro, que estuvo participando directamente con Jesús, y hace esta relación tan íntima y le da fuerza al mensaje, le da fuerza a lo que están diciendo. Ahora, lógicamente aquí el recuerdo que hace, mira de dónde viniste, en otro tiempo estabas en algunos problemas bastante serios, eras un pueblo, pero tenías quizás conocimiento, estabas apartado, pero mira lo que Dios te ha hecho, ese concepto de una clase elegida, pueblo escogido, cuando tú ves el entorno en que estaba este pueblo, y especialmente los cristianos que estaban siendo perseguidos, más encima estaban con la situación de que eran agobiados por un poder externo, ¿no es cierto?, que los tenía afligidos, y Pedro le dice, no, es cierto, eso lo van a pasar, pero también, como lo vamos a leer un poquito más adelante, después conversar, Cristo padeció también, pero mira, ustedes siguen siendo este real sacerdocio, sí. Y decir real sacerdocio en ese entorno, yo creo que es muy sublime, y alguien yo creo que se sintió muy contento de ser puesto como real sacerdocio, gente santa y un pueblo adquirido. Yo creo que son términos maravillosos. Tú dices algo muy cierto y pasa tal vez un tanto desapercibido en el general cuando leemos este texto, que es, ustedes siguen siendo, porque muchas veces nosotros inevitablemente hacemos una separación ahí en el último libro Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento en Mateo. Nosotros vemos un antes, un después, vemos ahí de distintos aspectos. Podemos hablar que muchas veces susceptiblemente podemos hablar de un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento, cuando la realidad no es así. Ahora, cuando hablamos del pueblo, alguien puede pensar, y es normal pensarlo, que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento la iglesia cristiana. O sea, explícitamente es así. Pero aquí hay algo bien interesante a raíz de lo que Pedro está escribiendo, es que la iglesia cristiana es la continuación de los propósitos de Dios de su pueblo del Antiguo Testamento. La palabra clave es la continuación. No es que es un plan B, no es que es una alternativa ante el fracaso del pueblo de Israel. Es más, nosotros muchas veces decimos, Cristo llamó a los discípulos para formar y muchas veces respondemos, su iglesia. Y la verdad que Cristo llamó a sus discípulos para seguir esta continuidad, para que el pueblo israelita pudiera cumplir la misión que a ellos se lo encomendó. Como no pudieron hacerlo, entonces se invita, se amplía ahora esta invitación para todos aquellos que por medio de la fe creen en Cristo Jesús. Y ahí se conforma este pueblo adquirido por Dios. Me viene a la mente cuando Cristo decía, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo, ese nexo que Cristo hizo y Pedro lo vuelve a hacer. Bueno, amables oyentes, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.